Hola, a continuación os presento el plan de trabajo programado para la próxima sesión del día 3 de diciembre, mes que se caracteriza fundamentalmente por la presencia de las vacaciones de Navidad, que muchos de vosotros aprovecharéis para descansar y desconectar. Obviamente esto obliga a situar las clases en un escenario de temporalización más comprimido, como tenéis aquí en este calendario. Y bueno, pues también las otras actividades de entrega de prácticas y realización del simulacro completo adaptado a las comunidades autónomas, a vuestra comunidad autónoma, cuya realización es más que menos recomendable. No diré obligatoria porque obviamente nada, a nada se puede obligar o no es conveniente tampoco obligar a la gente a nada, pero sí que os la tendréis que plantear en el sentido que os estoy comentando de obligatoriedad, puesto que en este momento del curso y del desarrollo de la preparación sería conveniente que tomáramos la temperatura y también midiéramos el progreso con la finalidad de crear un escenario tipo, un escenario real para la primera parte de la oposición, la parte eliminatoria. Vamos a hacer dos simulacros, uno aquí en el meridiano más o menos de la preparación y otro ya más en el extremo final o en el tramo final de la preparación para precisamente dar cuenta de este desarrollo y de este avance en la adquisición de conocimientos, habilidades en las prácticas y destrezas en las diferentes partes, vuelvo a decir, de práctico y también de desarrollo del tema. Por lo tanto, este plan de trabajo se articula siguiendo la estructura tradicional que venimos contemplando en todos los planes de trabajo semanales. Este primer nivel se dedica al análisis sintáctico, al comentario sintáctico. Ya sabéis que se trata de un nivel bastante habitual en la parte práctica de las oposiciones porque rara es la convocatoria o rara es la parte eliminatoria práctica que no contempla un comentario o un análisis sintáctico concreto de un texto literario. Esto viene siendo así y por eso siempre decimos que se trata de un nivel seguro, un valor refugio, en el sentido de que siempre se puede acudir a él ante la presencia de otras cuestiones y de otros desarrollos que se nos puedan escapar o que no lleguemos a dominar con la suficiente solvencia y profundidad que la oposición requiere, que los exámenes de oposición requieren. Es un nivel que afianzamos en todo momento, puesto que trabajamos de manera muy intensa, de manera transversal a lo largo de todos los cursos y que hemos de comprender dentro del fenómeno textual. Como la sintaxis subtiende dinamismo textual y contribuye de forma decidida a la secuencialidad en el texto, el ser textual, cómo se imbrican los diferentes periodos dentro del texto y eso de manera directa deriva en una expresividad y en una finalidad estética que en cualquier caso se nos quiere hacer llegar o el autor nos quiere hacer llegar a través de, bueno, pues este mensaje, ¿no? Un mensaje literario, estéticamente elaborado. Para trabajar este nivel es preciso que nos vayamos al propio nivel, como no puede ser de otra manera, y sigamos en todo caso, bueno, pues el guión para el comentario sintáctico. Aquí ya tenéis ejemplos de otros comentarios estableciendo los diferentes periodos, las diferentes oraciones que componen la secuenciación y la cláusula sintáctica en el texto y el desarrollo sintáctico, la expansión sintáctica, cómo se desarrolla. Lo primero es que tenemos que leer el texto y ya conforme vamos leyendo el texto, un determinado texto, sea cual sea,
hemos de identificar las relaciones sintácticas que hay ahí presentes, porque si no, de otra manera no daría tiempo. En ese sentido, es preciso dominar la sintaxis y, bueno, pues si ya la traes dominada, todos los documentos que aparecerán en el comentario sintáctico servirán para complementar y, si acaso, bueno, podéis optar por una lectura somera de cada uno de ellos, pero en cualquier caso, bueno, pues siempre se presentan para todos aquellos que no tienen una competencia sintáctica desarrollada y desean iniciarse en el estudio de la sintaxis. También se han dejado aquí algunos manuales de gramática para iniciarse, de Gómez Torrego, etcétera. Este de sintaxis de la lengua española también es muy intuitivo y muy básico, etcétera, para iniciarse dentro del análisis y del comentario sintáctico. Así que, por lo tanto, bueno, pues aquí tenéis los recursos. Vuelvo a decir, si ya contáis o ya reconocéis en vosotros una competencia sintáctica establecida y desarrollada, pues todo este trabajo os lo ahorráis de alguna manera, ¿no? Lo que se trata es de volcarse en la construcción sintáctica del texto, estableciendo las características sintácticas básicas que dotan de expresividad y dotan de un determinado ritmo al texto y cómo eso se traduce en una recepción concreta, ¿vale? Bueno, pues tendremos que ir a ese análisis identificando periodos, comentándolos, relaciones paratácticas, hipotácticas, sin detenernos tampoco en el análisis profundo de los diferentes sintagmas, ni muchísimo menos en el análisis intrasintagmático dentro de los constituyentes sintagmáticos, puesto que no daría tiempo, ¿eh? No podemos decir, bueno, pues aquí hay un grupo preposicional con una preposición de sentido locativo que actúa como término, o sea, como enlace que introduce un grupo nominal de carácter endocéntrico, de carácter canónico y nos lleva precisamente a ese esquema de determinante más núcleo. No podemos llegar hasta ese nivel de desarrollo ni hasta ese nivel de concreción, ni muchísimo menos. Tendremos que rescatar las principales relaciones de coordinación, de subordinación que se encuentran presentes en cada uno de los periodos, y están ahí incursas con la finalidad, bueno, pues de revelar la intencionalidad, vuelvo a decir, expresiva del texto, desde el plano única y exclusivamente sintáctico, dejando al lado la morfología, dejando al lado las categorías léxicas, el análisis lingüístico de carácter morfológico, todo eso lo tendríamos que dejar aparcado para ir directamente a las categorías, a las clases de función y directamente a las relaciones parte-parte y parte-todo que se establecen entre oraciones y entre constituyentes inmediatos fundamentales dentro de la oración. Para ello, consultéis este guión, como os he dicho anteriormente, ¿vale? Tenéis algún ejemplo de comentario sintáctico de un texto concreto y un vídeo que os ayudará a entender la filosofía que queremos imprimir a este análisis sintáctico y la metodología que queremos consolidar y asentar en el comentario sintáctico o el análisis sintáctico. Bien, eso en cuanto al primer texto, el texto 1. En el texto 2, bueno, texto 2, texto 3 del análisis literario ya nos volcamos, como anuncié, en el estudio de la poesía del Renacimiento. Obviamente aquí estas manifestaciones textuales van encaminadas a poner de relieve toda la forma analítica y toda la forma del comentario desde el punto de vista de lo histórico literario, de lo literario, y también desde el punto de vista de lo filológico en sentido amplio, en sentido cultural, estético, ideológico, etcétera. Para trabajar estos textos es preciso volcarse en un nuevo repaso, en una nueva lectura de los documentos que ya encontramos en el curso 3 y que aquí se vuelven a
reproducir, que dan cuenta de la importancia de las bases estéticas y literarias del humanismo renacentista y cómo todo este campo va a crear van a crear unos cimientos que posibilitarán que el desarrollo de la estética renacentista literaria se asiente sobre esas primeras manifestaciones de revalorización del hombre, sincretismo de elementos paganos y cristianos, influencia del neoplatonismo, la mitología desde varios puntos de vista, arte, literatura y pensamiento, como también hay una serie de modelos artísticos que obtienen y alcanza su plasmación en los textos literarios, etcétera. Así que desde esta perspectiva volvemos nuevamente a las bases del Renacimiento humanista y tenemos que ampliarlo con toda una serie de textos y de desarrollos literarios más concretos que darán cuenta precisamente de un aprendizaje constructivista basado en la construcción sobre lo ya construido, o se va construyendo sobre lo que ya sabemos o lo que ya se ha construido, en cualquier caso. Tenemos que ampliar el campo de la lírica, de la poesía renacentista, con estos nuevos documentos, la poesía del Renacimiento 1, la primera generación poética. Ya nos volcaremos en otra ocasión en el análisis y prospección de todos estos documentos que se sitúan en la esfera, bueno, pues de la producción poética de Garcilaso de la Vega, la trayectoria poética de Garcilaso, según Rafael Lapesa, y Garcilaso de la Vega, el estudio crítico que aquí se ofrece. Ya sabéis que también es muy importante este autor y tenemos que llevarlo siempre como uno de los autores candidatos a aparecer en la parte práctica de la oposición. Yo os recomiendo que os pauto que para la mayor profundidad en el análisis o para llegar a alcanzar mayor profundidad en el análisis, consultéis estos elementos de historia y crítica. Aquí tenéis la trayectoria poética de Garcilaso por Rafael Lapesa. Se trata de un extracto de una obra más extensa y más profunda. Y ya sabéis que Rafael Lapesa publicó en la Revista de Occidente, es una obra de referencia y que tenemos que citar siempre a la hora de desarrollar la poética y la producción poética de Garcilaso de la Vega, Rafael Lapesa y la trayectoria poética de Garcilaso. Con la obra homónima, pues traza un panorama completo, insuperable, de la obra de la trayectoria poética de este autor, de este poeta. Y como es tan importante, pues tendremos que tenerlo presente en las composiciones que vamos a analizar de Garcilaso de la Vega. Aquí os he dejado estas referencias concretas, temas y problemas del Renacimiento español, como síntesis explicativa de todo el desarrollo de la literatura del Renacimiento, por Francisco Rico. Entonces, recomiendo que le deis una lectura porque va a clarificar muchos elementos que luego vamos a tener presentes en el análisis y nos va a ayudar a interpretar las referencias dentro del texto. Luego otras referencias, pues aquí las encontráis como imitación y originalidad en la poética renacentista, dentro de historia y crítica también, que podéis consultar aquí en el apartado de la biblioteca de los siglos de oro, y otros artículos aquí de José Manuel Blecua, corrientes poéticas del siglo XVI, bueno, que dan cuenta de la interrelación entre la lírica y cancionero y cómo se produce una continuidad también
la lírica de los siglos de oro, o del primer siglo de oro, mejor dicho. Aquí optativamente podréis optar a la lectura de este artículo bastante interesante, Amor Cortés y visión platónica en la poesía de Boscán, que por traslación se puede aplicar a los poetas petrarquistas, a los poetas de la escuela de Garcilaso, Gutiérrez Cetina y el resto de poetas petrarquistas, como pueda ser, bueno, pues Hernández de Acuña, Gutiérrez Cetina, el propio Juan Boscán, etcétera. Y bueno, pues en ese sentido vemos aquí este desarrollo de las influencias del petrarquismo, cómo se tamiza también la evolución del amor cortés y llega al dolce stil novo, y se reelaboran los motivos con un tratamiento muy diferenciado a lo que pueda ser el esquema fijo, el esquema también hierático y bastante inamovible de la poesía provenzal, de la poesía trovadoresca, que derivó en la idea del amor cortés, ¿no? Tan importante en la lírica de Cancionero, y como eso luego evoluciona, va a estar presente ese fondo trovadoresco en la obra de los poetas petrarquistas, sobre todo en Garcilaso, a través del influjo y del tamiz de Ossian March, y fundamentalmente este desarrollo pues alcanza una transformación que lo llevarán pues a una nueva visión de la amada, del amor, de la estética neoplatónica de Ficino, de León Hebreo, etcétera. Bueno, pues todo eso lo tenemos que relacionar en los comentarios y en los análisis que hagamos. Esto es fundamental reconocerlo en textos renacentistas, en textos poéticos. El motivo del fuego, como no es nada nuevo, sino que ya se encuentra en el amor cortés, en la lírica de Cancionero, pero luego veremos aquí otros desarrollos y otra reelaboración que, sin lugar a dudas, dan cuenta de la transformación que han sufrido estos motivos y cómo aquí se entienden ya en el Renacimiento de otra manera, ¿no? Sincretismo entre paganismo y cristianismo, lo vemos aquí, se apunta directamente a amor, a la mitología, al ser mitológico, y luego a Dios. Vemos como claramente aquí aparece esta dualidad, ¿no? De la que tanto gustaba el Renacimiento. Y bueno, pues todos esos elementos se combinarán en el análisis, y los combinaremos en el análisis, y plantearemos ese desarrollo histórico literario que siempre llamamos filológico en sentido amplio, con la lectura de estos artículos que he seleccionado, y bueno, pues en cualquier caso desde un nivel de mayor profundidad, puesto que a nivel básico podemos optar por seguir manejando estos documentos, la poesía del primer Renacimiento y la poesía del Renacimiento I, la primera generación poética. Entonces, en estos dos planos de desarrollo tendríamos un nivel más basado en mínimos, con la lectura de estos documentos, y un nivel de mayor profundización, acudiendo a historia y crítica y leyendo estas referencias. Y ya, si se quiere profundizar lo máximo posible, nos tendríamos que ir a esta referencia de José Manuel Blecua sobre la poesía de la Edad de Oro. La tenéis dentro de la Biblioteca de los Siglos de Oro. Podéis consultar, es esta. Bueno, pues si queréis iniciar su lectura para asentar el campo de conocimiento de la poesía renacentista, no estaría de más, sin lugar a dudas. Pero claro, esto pasa por un poco tener tiempo y poder dedicar este esfuerzo y apostar por un conocimiento más profundo de esta poesía, sin lugar a dudas, porque aquí va interrelacionando todos los asuntos y todos los referentes que aparecerán en el Renacimiento, en el primer siglo de oro, y también con su desarrollo posterior en el Barroco y sus ecos en la literatura del siglo XVII.
Aquí hay otras referencias a las que podíais echar mano, también Alborg, pero vuelvo a decir, esto ya pasa por optar por una preparación bastante más profunda de este nivel, que se puede aplicar, ya digo, a la parte práctica y al desarrollo del tema. Es decir, si se llega a ser un experto en la literatura renacentista, eso bueno, pues dará lugar a que si aparece un tema del Renacimiento, de esta literatura renacentista, se desarrolle con un nivel de profundidad extraordinario y, por supuesto, que si aparece también un texto dentro de la parte práctica, un texto del Renacimiento, también podamos llegar a analizarlo con mucha profundidad y mucha exhaustividad. Bien, en el desarrollo de la programación didáctica, como venimos anunciando, vamos a fundamentar y a asentar, por supuesto, ya corresponde el diverso planteamiento y la construcción, por supuesto, también concreta de la programación de aula. Este concepto hay que tenerlo claro en tanto en cuanto la programación de aula adquiere una relevancia extraordinaria dentro de la programación didáctica, puesto que configura el grupo de trabajo de las unidades didácticas, recoge los aspectos fundamentales dentro de cada una de estas unidades didácticas y luego servirá, obviamente, de punto favorable para la elección de la bolita que corresponderá a una de las 12 o 15 unidades didácticas que hemos presentado dentro de la programación de aula. La programación de aula se integra, por lo tanto, dentro de la programación didáctica y confiere un protagonismo especial a la estructuración de los diferentes contenidos en unidades diferenciadas, temporalizadas y secuenciadas de acuerdo a nuestros propósitos en el desarrollo de la programación didáctica a lo largo del curso académico. Ha de recoger todos los aspectos fundamentales, la enunciación novedosa y diferenciada de los diferentes contenidos respecto de su enunciación originaria en el Real Decreto 1105, por lo tanto aquí hay una transformación, una reelaboración en esta conceptualización de los diferentes contenidos. También ha de recoger, bueno, pues sus integraciones con los objetivos de etapa, con las competencias clave, con los criterios de evaluación que se convierten también en objetivos de materia, en tanto en cuanto poseen una doble naturaleza. Por un lado, indican la meta que hay que alcanzar y por otro, son el referente exacto de evaluación para plantear el grado de consecución, el índice de logro y el nivel de desempeño en ese recorrido que va precisamente a alcanzar la meta que hemos fijado previamente. Están enunciados en infinitivo y por lo tanto representan los actuales objetivos de materia y también los referentes de evaluación. Si el alumno los alcanza, obviamente podrá aprobar con mayor o menor nota dependiendo de su nivel de logro, de su nivel de desempeño. Esto lo comentaremos de manera más detenida en el grupo de clases que vamos a destinar a la evaluación y en su concreción en estándares de aprendizaje evaluables, es decir, los criterios de evaluación y cómo aparecen desglosados en estándares de aprendizaje. Diferenciaremos las diferentes sesiones y la temporalización dentro de cada sesión y la temporalización global también en base a un calendario establecido. Será el calendario académico de vuestra comunidad autónoma concreta. En el apartado de los temas vamos a revisar y a repasar estos dos temas, el tema 15 y el tema 16, que se interrelacionan en el sentido de abarcar el análisis del sintagma verbal desde el punto de vista gramatical y morfológico, es decir, desde el punto de vista morfológico y sintáctico y su interrelación con las estructuras oracionales. Es decir, aquí
tenemos un punto de interrelación dentro del propio temario de la asignatura. Como sabéis, viene agrupado en bloques funcionales, pues aquí hay sinergias indudables entre el sintagma verbal y su interrelación dentro del núcleo del predicado verbal. Desde el punto de vista morfológico, sintáctico, semántico, de la temporalidad, etcétera, se ofrece este tema tan importante, puesto que ya sabéis que el verbo constituye uno de los niveles del comentario lingüístico gramatical a la manera de Marcos Marín. Nosotros partimos del lingüístico, nivel fónico, nivel morfológico, luego dentro del morfológico, morfología nominal, con los determinantes, los artículos, determinativos, etcétera, el nombre, el adjetivo y luego el verbo. Aquí aparecería el análisis del verbo. Asimismo, en el comentario literario, en el comentario lingüístico general, tenemos que hacer una cala importantísima en las formas verbales y en la estilística del verbo, en el valor y uso de los diferentes verbos, puesto que aportan muchísima expresividad al texto literario y se erigen en un pilar básico, representativo de la verdadera significación textual. En ese sentido, este tema va a ser muy productivo, puesto que lo vamos a aplicar en varios planos, ya digo, desde el punto de vista de la interrelación entre los temas y desde el punto de vista de la interrelación en el comentario lingüístico, comentario literario y en otras cuestiones concretas que se puedan plantear a propósito del verbo, de manera más específica. Bien, pues este es el plan de trabajo que os propongo para la sesión del día 3, que tiene que celebrarse este día por la sujeción a las vacaciones de Navidad y a la configuración del propio mes de diciembre, que tiene presente, o en el que hay que tener presente ese paréntesis que muchos de vosotros hacéis, ¿no?, durante las vacaciones navideñas. Entonces, bueno, pues según el calendario de temporalización, este ha sido el día más adecuado, luego viene el puente y ya es más difícil, así que por lo tanto, bueno, pues aquí os dejo el plan de trabajo para que iniciéis cuanto antes su desarrollo y bueno, pues me despido de vosotros dando las gracias por la atención que me podéis haber dispensado en estos momentos. Un saludo y espero que vaya bien.